chicos, bienvenidos. En este video vamos a ver ciertos problemas referentes a líquidos que incluyen desde el cálculo de presiones, vapor prácticamente, hasta el cálculo de calorimetría, es decir, cuánta energía puedo absorber o puedo liberar cuando transformo o cambio de fase un líquido. En este primer problema vamos a hacer uso de la ecuación de Clausius-Clapeyron. La ecuación de Clausius-Clapeyron, entre sus distintas versiones, la más común es esta, también me compara la presión y la temperatura en un estado inicial con la presión y la temperatura en un estado final. Por eso los subíndices 1 y 2 en el caso de presiones o temperaturas. Pero si se fijan, la ecuación de Clausius-Clapeyron también considera un delta H de vaporización. Un delta H que es prácticamente la energía necesaria que el líquido tiene que absorber pues para cambiar de fase, es decir, para pasar de un estado líquido a un estado vapor. Y también se considera la constante del gas ideal, aquí la tenemos, R. En este caso casi siempre se utiliza otra versión de R, no la que comúnmente utilizamos cuando resolvemos ejercicios de gases. Algo que es importante remarcar en la ecuación de Clausius-Clapeyron es que aquí adelante tiene un logaritmo natural. El logaritmo natural de la presión 1 entre la presión 2. El logaritmo natural, como su nombre lo dice, pues es prácticamente una base. Entonces, para poder eliminar dicho logaritmo natural, tenemos que multiplicarlo por su base. En este caso es Euler, que es el logaritmo neperiano prácticamente. Vamos a ver el ejercicio y vamos a desarrollarlo como se muestra en la imagen. El ejemplo 1 me dice que el éter dietílico es un líquido orgánico volátil y muy inflamable que se utiliza como disolvente. La presión de vapor del éter dietílico es 401 milímetros de mercurio a 18 grados Celsius. Calcule la presión de vapor a 32 grados Celsius y el problema ya me da el delta H de vaporización, que en este caso es igual a 26 kJ por mol. Cabe señalar que el delta H de vaporización lo pueden encontrar en tablas o tabuladas en algunas referencias de varias sustancias. Bueno, extrayendo los datos que nos da el problema, entonces podemos verificar que nos dan la presión y la temperatura 1. Aquí fíjense que se está convirtiendo la temperatura a Kelvin. Y también me dan la temperatura 2, pero me piden que calcule la presión 2 que el sistema tendría si se cambian dichas condiciones de temperatura, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a utilizar de forma directa la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero para poder sacar esa presión 2 dentro de ese logaritmo natural, lo primero que tenemos que hacer es prácticamente aplicar el Euler o el logaritmo neperiano a toda la expresión, es decir, tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho. Así pues, de este miembro izquierdo, Euler con logaritmo natural se van a unificar y simplemente me va a quedar la presión 1 dividida entre la presión 2. Del lado derecho me va a quedar Euler, que a su vez va a estar elevado a toda esta expresión. Para despejar la presión 2, bueno, si está dividiendo pasa multiplicando a Euler. Y Euler, como queremos dejar solita la presión 2, va a pasar dividiendo ¿a quién? A la presión 1, tal cual nos queda en esta expresión de aquí debajo. Entonces, ya para poder encontrar un valor específico de la presión 2, vamos a reemplazar la presión 1, que va a estar dada en milímetros de mercurio, 401 para ser precisos, y lo vamos a dividir entre Euler elevado a toda esta expresión de acá. Quiero que noten algo, porque todavía no aplicamos Euler. Para aplicar Euler van a hacer uso de su calculadora, pero espérenme poquito. Primero tenemos que encontrar el valor de todo esto de aquí de arriba. El delta H de vaporización, si se fijan, ya me lo da el problema. Son 26 kJ por mol. Pero para poder eliminar las dimensiones, pues de una vez las convierto, en lugar de kilojoule, los voy a convertir a joule. Entonces lo voy a multiplicar por 1000 y me da 26.000 joule por mol. Si se fijan, está dividido entre R, pero para facilitar el cálculo voy a colocar esta R, que es 8.314 joule sobre mol Kelvin. Pero ojo aquí, para evitarme multiplicar extremos y multiplicar medios, entonces de una vez acomodo
esas unidades así como lo ven en la imagen. Es exactamente lo mismo, solamente me va a permitir visualizar bien y poder eliminar con más calma. De la temperatura 1 y la temperatura 2, la temperatura 1 y la 2 están dadas en Kelvin, así que puedo sacar como factor común ese Kelvin. Y abajo está multiplicada temperatura 1 y temperatura 2. Entonces Kelvin con Kelvin me va a dar Kelvin al cuadrado. Bien, entonces ahora voy a proceder a eliminar las unidades. Joule se va a eliminar con Joule, por eso elegí utilizar esta R. Mol se va a eliminar con mol, más bien unificar. Kelvin con Kelvin en el numerador me va a dar Kelvin al cuadrado, que van a unificar a Kelvin al cuadrado del denominador. Entonces, de toda esta expresión de aquí, se va a obtener menos 0.493. Ahora bien, Euler elevado a la menos 0.493, para poder encontrar ese valor, necesito ir a mi calculadora. En este caso, no sé cuáles ustedes estén manejando, pero pueden ubicar dentro de las teclas el logaritmo natural. Como su base de ese logaritmo natural es Euler, entonces arriba de esa tecla van a poder encontrar Euler y va a estar un cuadrito donde ahí voy a colocar como tal ese valor de menos 0.493. Ojo, si quiero activar esa función de Euler que está arriba en amarillito, pues entonces voy a aplicar la tecla Shift, presiono la tecla donde está Euler y ya en el screen de la pantalla o en la pantalla me va a aparecer la E. Ya cuando me aparezca la E, que equivale a Euler en este caso, ya voy a poder colocar el menos 0.493. Le doy igual y me va a salir 0.6106. Ya simplemente divido 401 entre dicho valor y voy a obtener la presión 2, que es igual a 656.71 milímetros de mercurio. Así se resuelven estos problemas. Puede haber ocasiones en las que me pidan despejar la presión 1 y en este caso va a ser mucho más sencillo. También vamos a ver problemas de calorimetría de líquidos. En la calorimetría de líquidos podemos observar, ya que ustedes más adelante pueden echar un vistazo a la literatura o a la teoría, vamos a poder encontrar dos definiciones, especialmente el calor latente y el calor sensible. Todos los líquidos tienen calor latente y calor sensible, o más bien todas las sustancias. El calor latente es aquel calor necesario para que una sustancia cambie de fase. Es decir, puedo tener hielo a 0 grados Celsius, pero también puedo tener agua líquida a 0 grados Celsius. ¿Qué es lo que hace que cambie ese hielo de 0 grados Celsius a agua líquida de 0 grados Celsius? El calor latente, es decir, ese pequeñito extra de energía que la sustancia necesita de absorber para que las cadenas moleculares se relajen y pasen de estado sólido a estado líquido. Todas las sustancias lo tienen. De hecho, el calor latente no nada más sucede en el cambio de fase de estado sólido a líquido, también sucede en el cambio de fase de líquido a gas. Y también tenemos el calor sensible, que es aquel calor que se da por el cambio de temperatura. Y hasta podemos ver aquí su expresión donde está denotada un delta de temperatura. Un delta de temperatura siempre va a ser igual a la temperatura 2 menos la temperatura 1, igual que cualquier otro delta. Bueno, vamos a proceder a realizar este ejercicio donde me pide que calcule la cantidad de energía en kilojoules que se necesita para calentar 346 gramos de agua líquida desde 0 grados Celsius hasta 182 grados Celsius. Suponga que el calor específico del agua es tal valor en todo el intervalo líquido y que todo el intervalo gaseoso, el calor específico del vapor es igual a tal. Y me dan el delta H de vaporización del agua, que en este caso está proporcionado como 40.79 kilojoule por mol. Bien, acá en las expresiones de arriba podemos analizar que el calor latente, bueno, antes que nada quiero decirles que si utilizo una Q mayúscula o una Q minúscula, generalmente en la literatura todo representa calor, representa exactamente lo mismo, puedo usar la misma expresión. Si se fijan, esta primera expresión del calor latente,
que es igual a aquel cambio de fase, está multiplicado por el número de moles y multiplicado por el delta H. El calor sensible es igual a la masa que me da el problema, la capacidad calorífica a presión constante, en este caso aquí me la da el problema, y el delta de temperatura. Lo que yo siempre les recomiendo en este tipo de ejercicios es hacer un pequeño diagrama, como el que está en la imagen. Si se fijan, vamos a colocar como primer punto 0 grados Celsius, que es la temperatura a la cual se encuentra el agua líquida. Para resolver este tipo de problemas, ustedes tienen que conocer a detalle a qué temperatura cambia de fase la sustancia. En este caso, en este problema, como estamos tratando el agua, sabemos que el agua cambia de fase a 0 grados Celsius y a 100 grados Celsius. A 0 cambia de estado sólido a líquido y a 100 grados Celsius cambia de estado líquido a estado gaseoso. Sin embargo, en este caso, como vamos a partir simplemente desde 0 grados Celsius, ahí voy a colocar mi primer punto. Como sé que el siguiente cambio de fase se efectúa hasta 100 grados, entonces voy a colocar una línea recta y voy a colocar aquí 100 grados. Esta línea recta me va a representar energía. Entonces, luego a 100 grados Celsius, esta primera sección es un calor sensible al cambio de temperatura porque fui desde 0 Celsius hasta 100 Celsius. Luego, esa agua que ya está a 100 grados Celsius pero sigue en forma líquida, necesita absorber un extra de energía que es el calor latente y va ahora sí a pasar de estado líquido a estado gaseoso. Y como el problema me dice que el agua llega hasta 182 Celsius, entonces voy a colocar otro punto justo aquí y voy a proyectarlo hasta 182 grados Celsius. Si se fijan, la dirección del flujo del calor en este caso va de abajo hacia arriba, es decir, de una menor temperatura hasta una mayor temperatura. Y tenemos tres etapas. La etapa 1 donde es un calor sensible, la etapa 2 donde es un calor latente y la etapa 3 donde vuelve a denotarse un calor sensible, pero ahora desde 100 hasta 182 grados Celsius. El calor global, o es decir, la cantidad de energía expresada en kilojoules necesaria para ir desde 0 hasta 182 Celsius va a ser igual a la suma de las tres etapas, es decir, el calor 1, el calor 2 y el calor 3. Para el calor 1, pues como es un calor sensible al cambio de temperatura, voy a tener que colocar aquí la fórmula, que es esta que les estoy dando aquí arriba. Sustituyo la masa que me da el problema, sustituyo el Cp que me da el problema y voy a sustituir ese delta de temperatura. En este caso, recuerden que el delta de temperatura es la temperatura 2 menos la temperatura 1. De la primera etapa, la temperatura 2 es 100 Celsius y la temperatura 1 es 0 grados Celsius. Puedo factorizar la unidad, que es grados Celsius, lo saco de acá y me queda que unifico grado Celsius con grado Celsius, unifico gramo con gramo y este primer calor va a estar expresado en joules. Para encontrar el calor de la segunda etapa, entonces voy a tener que multiplicar el número de moles por el delta H de vaporización. Como sé qué sustancia es, que es el agua, voy a poder convertir fácilmente con este pequeño análisis dimensional esos 346 gramos de agua a moles de agua, como lo denota el problema. Y lo voy a multiplicar por el delta H de vaporización que me da el problema. Pero quiero que observen algo acá. Gramo se va a unificar con gramo, mol se va a unificar con mol y la respuesta en este caso me queda en kilojoules. Para el calor 3 o el calor de esta tercera etapa voy a volver a aplicar exactamente la fórmula del calor sensible al cambio de temperatura. Así pues, sustituyo este dato que me da el problema, este otro dato que me da el problema y esta delta de temperaturas que ahora es 182 menos 100. Hago el análisis dimensional y entonces me queda la respuesta denotada en joules. Como tal, no puedo estar sumando joules con kilojoules, necesito homogeneizar mis unidades. Por eso no lo adicioné aquí, pero ustedes lo pueden hacer fácilmente con un análisis dimensional. Convertí joules a kilojoules. Es decir, recuerden que un kilojoule es exactamente igual a 1000 joules.
Y por lo tanto, aquí ya estoy sumando todos esos calores en unidades de kilojoules. La respuesta es 985 kilojoules. ¿Qué puedo concluir de esta respuesta? Bueno, que esos 346 gramos de agua líquida a 0 Celsius necesitan absorber 985 kilojoules de energía calorífica para poder pasar a estado vapor a 182 grados Celsius. Aquí les estoy haciendo énfasis en el signo positivo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes en problemas de calorimetría se encuentren con signos positivos, significan que absorben energía. Ahora bien, vamos a efectuar el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio me pide que, como tal, calcule el calor liberado de 68 gramos de vapor de agua a 124 grados Celsius, que se convierten en agua a 45 grados Celsius. Acá puedo observar que, bueno, aquí me da todos los datos que voy a necesitar. Y también puedo observar que en las tablas ustedes siempre van a encontrar este delta H de vaporización así, un valor numérico que como tal pues es positivo. Pero quiero que realicen el diagrama, quiero que vayan de 124 grados Celsius hasta 100. Se efectúa el primer cambio de fase, que vamos de gas a líquido, y luego voy de 100 grados Celsius hasta 45 Celsius. Es decir, que ahora el flujo del calor va hacia abajo. Pero también tengo 3 etapas de calor, el calor 1, el calor 2 y el calor 3. Voy a volver a utilizar la expresión del calor sensible al cambio de temperatura. Sustituyo los valores que me da el problema, pero ojo aquí. Aquí el delta de temperatura es del estado 2 al estado 1. Es decir, si vengo de arriba hacia abajo, el estado 1 es 124 y el estado 2 es 100 grados Celsius. Por eso acá coloco temperatura 2 menos temperatura 1. Y me da un signo negativo y la respuesta me da menos 3.25 kilojoules. El calor 2 acá se denota como el calor latente, que es el número de moles por el delta H de vaporización que me da el problema. Pero ojo aquí, en este caso pues ya sabemos cómo convertir esos gramos a mol, pero el delta H de vaporización lo voy a utilizar negativo. Yo le estoy adicionando el negativo porque sé que el sistema está liberando energía. Y me da una respuesta de menos 154.10 kilojoules. En el calor 3, entonces voy a sustituir estos dos datos que me da el problema. Y recuerden que el delta de temperatura es el estado 2 menos el estado 1. Si me encuentro en este punto, el estado 2 es 45 Celsius y el estado 1 es 100 grados Celsius. Por eso se coloca como tal acá. Recuerden que vamos de arriba hacia abajo. Y me vuelve a dar un signo negativo. El calor total en este caso es la suma de estos tres calores. Si se fijan me da menos 173.09 kilojoules. ¿Pero qué representa este signo? El signo representa que mi sistema de vapor de 68 gramos de vapor a 124 grados Celsius necesitó liberar 173.09 kilojoules de energía para poder llegar hasta agua líquida a 45 grados Celsius. A lo que voy es que ustedes tienen que aprender a interpretar el signo, y este signo negativo siempre en termodinámica va a ser considerado como liberación de energía. Bueno chicos, es todo por este video. Espero sus comentarios en la asignación y pues nada, nos vemos en próximos ejercicios. Bye.